Ongi etorri DB Awards Metropoli edizio honetara. Eta gaur, beste urrats bat eman dugu. Bilbao Metropoli 30 elkartean, ziur gaudelako, begirada ere geure metropolira itzuli behar genuelako. Baina DB Awards ez da sari bat bakarrik. DB Awards inspiratzeko, partekatzeko eta ikasteko plataforma bat da. Celebrar todos los proyectos finalistas y también todos los que os habéis presentado a esta primera edición, porque vuestra participación es una muestra sin duda de compromiso, de involucración, de protagonismo y de responsabilidad. Es también siempre importante hacer un vaivén constante entre lo local y lo global. Alimentar aspiraciones globales, pero también continuar alimentando el sueño y la transformación en lo territorial, porque ahí es donde se materializa la promesa que representa los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, encontrar en tiempos difíciles la inspiración de continuar transformando. Me gustaría presentarles el galardón artístico de DB Awards Metropoli edizioa de la escultora Irantzu Gamboa, artista multidisciplinar y miembro del equipo además de Bilbao Metropoli 30. Arrancamos con la categoría Agenda 2030, que reconoce iniciativas que contribuyen de manera significativa a avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, más inclusivo y responsable con nuestro entorno. Hirurak nabarmentzen dira ikuspegi integral eta eraldatzaileagatik, izan ere, gizarte eta ingurumen erronkei modu konektatuan heltzen dizkiete eta herritarrak eta hainbat eragile implikatzen dituzte lankidetza prozesuetan. Porque se trata de un proyecto que convierte un espacio físico en una verdadera infraestructura de transformación social. Es porque se trata de una iniciativa que integra de una manera ejemplar vivienda, empleo inclusivo, participación comunitaria, cultura, sostenibilidad, que tiene un impacto directo en la vida de las personas y también es replicable en nuestra metrópoli. El proyecto ganador de la categoría Agenda 2030 es Edificio Eden. DB Awards Metropoli edizio horrengo kategoriari emango diogu paso, la categoría Ekin eta Zabaldu, que reconoce iniciativas capaces de impulsar, activar, proyectar nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social del Bilbao metropolitano. Sobre todo lo que tenemos que destacar es que en su generación de valor han puesto el foco en dos variables fundamentales, la redistribución de riqueza y la generación de cohesión social y desarrollo del territorio. En conjunto, muestran que es posible impulsar crecimiento y futuro sin renunciar a la redistribución, la inclusión y el arraigo al territorio. La contribución al desarrollo económico a través de parámetros de lo que pueden ser innovación, sostenibilidad o la generación de un empleo de calidad, así como para reconectar con lo que es nuestra identidad industrial en este caso, es decir, como una oportunidad y desafío a futuro. Y porque creemos que puede simbolizar pues esta identidad industrial nuestra, tanto pasada como presente, con un motor de desarrollo. El ganador de esta categoría de Ekin eta Zabaldu es Sestaindar. Bateginik kategoria. Lurraldeko hainbat eragileek, erakunde, enpresa, gizarte, erakunde edo ezagutza zentroen elkarkidetzatik sortutako ekimenak aitortzen dituena. Honek saritzen duena da izena dion bezala bateginik lankidetza publiko-pribatu soziala. Azken batean hiri metropoliak elkarren artean modu eredugarri batean sustatzea eta proiektu amankomunak bideratzea.
benetan zaila dan lana. Al final, el jurado se ha decantado por un proyecto que simboliza muy bien la transformación de un territorio que ya viene marcado, ¿no?, por una reconversión de un polo de futuro, y que es una iniciativa que convierte la transición energética en una oportunidad real de reindustrialización verdadera, impulsando empleo cualificado y atrayendo talento, y además con un modelo de colaboración público y privada muy sólido y sostenido. Es capacidad de posicionarse como una referencia europea y por nacer con vocación transformadora para toda la metrópoli. En definitiva, nuestro proyecto ganador. Parque Tecnológico Euskadi. Eta orain, The Bay Awards Metropoli edizioaren azken kategoriara iritsi gara, ameslariak kategoria izen ederra duena ere. Kategoria honek orainetik haratago begiratzen duen proiektuak aitortzen ditu gure hirientzat eta aukera berriek irudikatze aldera. Desde distintos ámbitos, como habéis visto, urbanístico, medioambiental, energético, social, son 3 proyectos muy bien estructurados, con garantía de impacto duradero, que nos permiten, pues bueno, anticiparnos no ya años, sino décadas, y por tanto no dar pasos, sino saltos hacia adelante. Eta modu hori, dain zuzen ere, ikuspegi estrategikotik, eskala eraldatzailetik eta epeluzeko inpaktutik. Itsasadarrari, lotura eta kohesio ardatz gisa beti eduki duen indar hori, ardatz estrategiko hori itzultzen diolako. Eta azkenik gaitasuna daukalako 13 udalerri konektatzeko. Horregatik guztiarengatik, ameslariak saria irabazi du Olairon eta Itsasadarreko bulebarrak. Celebremos hoy, por tanto, la tenacidad, la perseverancia, la capacidad de resiliencia y de reinvención que nuestra metrópoli ha tenido en el pasado y sigue teniendo hoy. Besterik gabe, eskerrik asko, metropolia gara, zorionak eta aurrera.